La foto se tomó en la casa de mis padres durante una reunión familiar en agosto. Nada del otro mundo, solo una comida de domingo con toda la familia. Mi mamá insistió en que nos tomáramos una foto todos juntos en la sala antes de sentarnos a comer. Ya saben cómo son las mamás con eso de capturar los momentos. Nos acomodamos frente a la cámara, mi papá con su camisa de cuadros, mi hermana con su bebé en brazos, mis tíos atrás, mi abuela sentada al centro. Yo estaba parado del lado izquierdo, cerca de la entrada que da al pasillo. La foto la tomó mi primo con su celular, una de esas cámaras nuevas que sacan todo bien nítido. Sonreímos, el flash se disparó, y eso fue todo. Seguimos con nuestra tarde como si nada. La foto se quedó ahí guardada en el celular de mi primo durante semanas. No fue hasta principios de octubre que mi mamá le pidió que se la mandara para imprimirla y ponerla en uno de esos portarretratos que tiene en la sala. Él se la envió por mensaje y ella me la reenvió a mí también, junto con otras fotos de ese día. Yo apenas le eché un vistazo rápido, le di me gusta y seguí con mi chamba. Pero algo me hizo volver a abrirla esa noche. No sé qué fue. Tal vez la costumbre de revisar el celular antes de dormir. Tal vez algo más. El caso es que amplié la imagen para verla mejor. Y ahí fue cuando lo vi, en el fondo de la foto, justo detrás de donde estábamos todos parados, hay un espejo grande que mis papás tienen colgado en la pared. Es uno de esos espejos antiguos, con marco dorado que mi abuela les regaló hace años. En la foto se alcanza a ver parte del reflejo del espejo, y ahí estamos todos nosotros reflejados. Hasta ahí todo normal, ¿verdad? Pero cuando me fijé bien en mi reflejo específicamente, sentí que el estómago se me encogió, porque la persona que aparecía reflejada en ese espejo no estaba en la misma posición que yo en la foto real. Déjenme explicarles bien para que entiendan la magnitud de lo que estoy diciendo. En la fotografía real, yo estoy parado del lado izquierdo con los brazos cruzados y la cabeza ligeramente inclinada hacia mi hermana. Puedo verme claramente en la imagen original. Pero en el reflejo del espejo del fondo, mi figura aparece en una posición completamente distinta. En el reflejo estoy más adelante, casi al centro del grupo, y mis brazos no están cruzados sino extendidos hacia los lados como si estuviera tratando de alcanzar algo o de detener algo. Y lo peor de todo es que mi cara en el reflejo no está sonriendo. Está mirando directamente hacia la cámara con una expresión que solo puedo describir como de puro terror. Al principio pensé que era un error de la cámara, algún tipo de glitch digital o doble exposición. Busqué en internet si era posible que las cámaras de los celulares hicieran ese tipo de cosas raras con los reflejos. Encontré algunos casos de fotos mal procesadas, pero nada como esto. Nada que explicara por qué mi reflejo mostraba una posición y una expresión completamente diferentes a las que yo tenía en el momento real. Y créanme que recuerdo perfectamente cómo estaba parado ese día, porque mi hermana me había dicho que me acomodara bien para salir en la foto. Le mandé la imagen a mi primo, preguntándole si había editado algo o si había tomado varias fotos seguidas. Me dijo que no, que solo había disparado una vez y que no le había hecho ningún tipo de edición. Le pregunté si él veía algo raro en la foto, y me dijo que no, que todo se veía normal. Le expliqué lo del reflejo, y me contestó que tal vez era mi imaginación, que a veces uno ve cosas que no están cuando se pone a analizar mucho las fotos. Pero yo sabía que no era mi imaginación. Amplié la imagen todo lo que pude y ahí estaba, claro como el agua. Mi reflejo mostrando algo que no pasó en la realidad,
Pasé toda esa noche sin poder dormir, mirando la fotografía una y otra vez. Traté de encontrarle una explicación lógica, cualquier cosa que me permitiera tranquilizarme y decir que todo tenía sentido. Pero no la había, y mientras más miraba esa expresión de terror en mi reflejo, más incómodo me sentía. Era como si esa versión de mí en el espejo hubiera visto algo que el yo real no pudo ver en ese momento. Algo que estaba ahí presente, pero invisible para todos nosotros. Y la pregunta que no dejaba de darme vueltas en la cabeza era: ¿qué fue lo que vio mi reflejo que me hizo poner esa cara de miedo absoluto después de esa noche sin dormir mirando la fotografía? Decidí que necesitaba saber exactamente cuándo se había tomado. No la fecha aproximada que recordaba vagamente, sino la fecha exacta con hora y todo. Mi primo me había mandado la foto por mensaje, pero las apps de mensajería comprimen las imágenes y borran los metadatos originales. Así que le pedí que me enviara el archivo original directamente desde su galería. Me lo mandó por correo electrónico, y cuando lo descargué en mi computadora, revisé las propiedades del archivo. Ahí estaba. 23 de agosto 2024, a las 37 de la tarde. Anoté la fecha en mi libreta y me quedé mirándola, sintiendo que algo en mi cabeza trataba de hacer una conexión que no terminaba de formarse. 23 de agosto. Esa fecha me sonaba conocida por alguna razón que no lograba identificar. No era cumpleaños de nadie, no era aniversario de nada importante, pero había algo en esos números que me generaba una sensación extraña en el estómago, como cuando sabes que olvidaste algo importante, pero no recuerdas qué. Pasé el resto del día intentando recordar por qué esa fecha me resultaba significativa. Revisé mi calendario, mis recordatorios, hasta mis conversaciones viejas de WhatsApp buscando alguna pista. Nada. La respuesta estaba ahí enterrada en algún rincón de mi memoria, pero no lograba sacarla. Fue hasta la madrugada siguiente que me acordé. Estaba acostado en la cama, dando vueltas sin poder dormir otra vez, cuando de repente la memoria me golpeó como un puñetazo en el pecho. Hace 5 años, en el verano de 2019, yo había ido con unos amigos a una feria que pusieron en el centro. Ya saben cómo son esas ferias de pueblo, con juegos mecánicos medio destartalados, puestos de comida y varios locales de adivinos y lectores de cartas. Mis amigos querían entrar a uno de esos lugares de pura broma, para reírnos un rato. Yo no creía en esas cosas. Nunca he creído. Pero accedí porque total era solo por diversión. Entramos a una carpa pequeña donde había una mujer mayor sentada detrás de una mesa llena de velas y cartas del tarot. Tenía ese aspecto típico de vidente de feria. Pañuelo en la cabeza, aretes grandes, ojos oscuros que te miraban como si pudieran ver a través de ti. Mis amigos pasaron primero, y ella les dijo las típicas cosas vagas que le dicen a todo el mundo: que iban a tener suerte en el amor, que debían cuidarse de una persona envidiosa, puras generalidades. Cuando me tocó mi turno me senté frente a ella sin mucho interés. Ella tomó mis manos y se quedó callada un momento, mirándome fijamente con una expresión que ya no parecía parte del show. Entonces dijo algo que en ese momento me pareció absurdo, pero que nunca olvidé del todo. Me dijo que viera mi reflejo con cuidado, que mi reflejo sabría antes que yo cuándo llegaría mi momento. Y entonces me soltó la fecha exacta, 23 de agosto de 2024. Me dijo que ese día algo se iba a revelar, que ese día mi reflejo me mostraría la verdad. Yo me reí nerviosamente, le di las gracias y salí de ahí, pensando que era pura charlatanería.
Mis amigos y yo nos burlamos de sus predicciones el resto de la noche y después simplemente olvidé el asunto. La vida siguió normal y esa visita a la vidente se convirtió en solo una anécdota graciosa que contaba de vez en cuando en las reuniones. Pero ahí estaba yo, 5 años después, con esa fecha grabada en el archivo de la fotografía donde mi reflejo aparecía completamente distinto a como yo estaba en realidad. 23 de agosto de 2024. La fecha exacta que aquella mujer me había dado. La coincidencia era demasiado específica para ser solo casualidad. Sentí un escalofrío que me recorrió todo el cuerpo y me senté en la cama con el corazón latiéndome tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Intenté calmarme diciéndome que seguramente había escuchado mal la fecha en ese entonces, que mi memoria estaba mezclando cosas. Pero sabía que no era cierto. Recordaba perfectamente esa fecha, porque me había parecido tan ridículamente específica que se me había quedado grabada. Encendí la luz y saqué de nuevo mi celular para ver la fotografía. Amplié la imagen hasta que mi reflejo en el espejo ocupó toda la pantalla. Esa expresión de terror en mi cara, esos brazos extendidos como tratando de detener algo, todo cobraba un significado mucho más oscuro ahora. La vidente me había dicho que mi reflejo sabría antes que yo cuándo llegaría mi momento. ¿Qué momento? En ese entonces no le di importancia, pero ahora las palabras resonaban en mi cabeza con un peso terrible. ¿Se refería a mi muerte? ¿Esa foto estaba capturando el momento en que mi reflejo vio lo que iba a pasarme? Necesitaba respuestas y las necesitaba ya. A la mañana siguiente manejé hasta donde había estado esa feria 5 años atrás. Obviamente la carpa ya no estaba ahí. Solo era un terreno baldío lleno de basura y hierbas. Pregunté en algunos negocios cercanos si alguien sabía quién era esa mujer o si todavía ponía su negocio en algún lado. Nadie sabía nada. Una señora de una tienda me dijo que recordaba a la vidente, pero que hacía años que no la veía por la zona. Fue un callejón sin salida. No había forma de encontrarla para pedirle una explicación, para preguntarle qué diablos había visto en mí ese día que la hizo darme esa fecha tan específica. Regresé a mi casa sintiéndome más perdido que antes. Me senté en mi escritorio y puse la fotografía impresa frente a mí. Si la predicción había sido sobre esa fecha específica, y en esa fecha se había tomado la foto con mi reflejo actuando por su cuenta, entonces tenía que haber más pistas en la imagen. Tenía que haber otros detalles que yo no había notado todavía. Porque si mi reflejo podía mostrar algo diferente a la realidad, ¿qué más podía estar escondido en esa fotografía que todos habíamos pasado por alto? Imprimí la fotografía en el tamaño más grande que pude, casi del tamaño de un póster. La puse sobre mi escritorio bajo la luz de mi lámpara y comencé a analizarla centímetro por centímetro con una lupa. Si había más detalles escondidos en esa imagen, los iban a encontrar aunque me tomara días. Y créanme que los encontré. Uno por uno fueron apareciendo cosas que nadie había notado cuando vimos la foto por primera vez. Cosas que te hacen cuestionar si esa imagen capturó realmente solo un momento familiar inocente o si registró algo mucho más oscuro. Lo primero que llamó mi atención después de mi reflejo fue el calendario que colgaba en la pared del fondo, justo al lado del espejo. Era uno de esos calendarios grandes de pared que mi mamá siempre tiene en la cocina, pero que ese día estaba visible desde la sala. En la foto se alcanza a ver parcialmente, pero si amplías la imagen lo suficiente, puedes leer los números. El calendario mostraba el mes de agosto, eso ya lo sabía.
Pero cuando me fijé en las fechas que estaban marcadas con círculos rojos, sentí que se me helaba la sangre. Había 3 fechas circuladas: el 23 de agosto, que era el día en que se tomó la foto; el 9 de noviembre, que es mi cumpleaños; y el 17 de noviembre. Esa última fecha no significaba nada para mí en ese momento, pero el hecho de que estuviera marcada junto con la fecha de la predicción y mi cumpleaños no podía ser casualidad. Le pregunté a mi mamá por mensaje si ella había marcado esas fechas en el calendario. Me contestó que no, que el calendario era nuevo y que no le había puesto ninguna marca todavía. Le pedí que fuera a revisar el calendario real que tenía colgado en la cocina para confirmar. Me mandó una foto del calendario y efectivamente no tenía ningún círculo rojo en ninguna fecha. Pero en la fotografía del 23 de agosto, esas 3 fechas estaban claramente marcadas. Alguien o algo había puesto esas marcas ahí y solo eran visibles en la imagen capturada ese día. Anoté la fecha del 17 de noviembre en mi libreta con un signo de interrogación al lado, preguntándome qué diablos iba a pasar ese día. Seguí examinando la foto y me concentré en las personas. Todos estábamos sonriendo, como corresponde en una foto familiar. Pero cuando amplié las caras de cada uno de mis familiares, empecé a notar expresiones extrañas, que no eran evidentes a simple vista. Mi abuela, que estaba sentada en el centro sonriendo, tenía los ojos ligeramente desviados. No estaba mirando a la cámara como todos los demás. Estaba mirando hacia donde yo estaba parado, pero su mirada parecía atravesarme, como si estuviera viendo algo detrás de mí o a través de mí. Y en sus ojos había algo que solo puedo describir como tristeza profunda, el tipo de tristeza que tienes cuando sabes que algo terrible va a pasar y no puedes hacer nada para evitarlo. Mi hermana, que sostenía a su bebé en brazos, también tenía una expresión rara. Su sonrisa era forzada, eso era obvio, pero lo que me inquietó fue que sus dedos estaban apretando el brazo de su bebé con demasiada fuerza. Podías ver cómo la piel del bebé se hundía bajo la presión de sus dedos. No era un agarre normal de madre sosteniendo a su hijo. Era un agarre de alguien que está asustado y se aferra a lo único que tiene cerca. El bebé, por su parte, no estaba llorando, pero tenía la boca abierta como si estuviera a punto de gritar. Sus ojitos estaban muy abiertos mirando hacia arriba, hacia algo que estaba por encima de todos nosotros, y entonces vi la sombra. Cuando amplié la parte superior de la fotografía, justo arriba de donde estábamos todos reunidos, había una sombra proyectada en el techo que no correspondía a ninguna de las personas en la foto. Era una sombra alargada, deforme, con lo que parecían ser brazos extendidos, o tal vez alas. No había ninguna lámpara ni objeto en la habitación que pudiera proyectar una sombra así. Todos teníamos nuestras sombras normales en el piso y en la pared, pero esta sombra adicional en el techo era de algo que no estaba visible en la imagen. Algo que estaba ahí presente con nosotros, pero que la cámara no capturó directamente. Solo su sombra. Regresé a ver el espejo del fondo con mi reflejo aterrado, y de repente entendí la posición de mis brazos extendidos. No estaba tratando de alcanzar algo. Estaba tratando de protegerme de algo que venía desde arriba. Mi reflejo había visto esa cosa que proyectaba la sombra en el techo, y por eso tenía esa expresión de terror absoluto. Por eso mis brazos estaban levantados en posición defensiva. Esa versión de mí en el espejo estaba reaccionando a una amenaza que el yo real no podía ver todavía en ese momento. Revisé el resto de la fotografía buscando más anomalías. En el piso, cerca de mis pies, había algo que parecía una mancha oscura. Al ampliarla me di cuenta de que no era una mancha, sino
letras. Letras pequeñas escritas o talladas en el piso de madera que decían algo que no logré descifrar completamente, pero donde alcanzaba a distinguir lo que parecían números. Intenté mejorar la calidad de esa parte de la imagen con programas de edición, pero la resolución no daba para más. Solo pude sacar en limpio lo que parecía ser un 17 y tal vez un 11. Otra vez esos números relacionados con noviembre. Tomé mi celular y le marqué a mi primo. Necesitaba saber si cuando tomó la foto había visto algo raro, cualquier cosa fuera de lo normal. Me contestó medio molesto porque ya le había preguntado varias veces sobre la foto y pensaba que me estaba obsesionando sin razón. Le insistí y finalmente me dijo algo que me dejó frío. Me dijo que justo antes de tomar la foto había sentido un aire helado en la nuca, como si alguien hubiera abierto un congelador detrás de él. Pero cuando volteó no había nadie. También me confesó que en el momento en que disparó la foto, había escuchado un susurro, tan bajito que pensó que lo había imaginado. Un susurro que decía algo como, «Cuidado» o «Cuídate». No estaba seguro. Colgué el teléfono y me quedé viendo la fotografía completa otra vez. Ya no era solo mi reflejo actuando diferente. Era toda la imagen gritándome que algo estaba terriblemente mal ese día. Las fechas marcadas que no existían en la realidad, las expresiones ocultas de mis familiares, la sombra sin dueño en el techo, las letras en el piso, el susurro que mi primo escuchó. Todo estaba conectado. Esa fotografía no había capturado un momento familiar. Había capturado una advertencia, y yo tenía que descifrar qué significaba antes de que fuera demasiado tarde. Después de descubrir todos esos detalles en la fotografía, pensé que lo peor ya había pasado, que simplemente había encontrado una imagen extraña con anomalías que no podía explicar, pero que eventualmente olvidaría. Qué equivocado estaba, porque a partir de ese momento, las cosas dejaron de estar contenidas en esa foto y comenzaron a filtrarse a mi vida real. Las señales empezaron a aparecer en todas partes, como si la fotografía hubiera sido solo el primer aviso de algo mucho más grande. Todo comenzó con los números, esas fechas que había visto marcadas en el calendario de la foto: 23 de agosto, 9 de noviembre y 17 de noviembre. De repente esos números aparecían en los lugares más inesperados. Un día fui a comprar café y la cuenta me salió en 23 pesos con 90 centavos. El número de mi turno en el banco era el 17. El autobús que tomaba para ir al trabajo cambió su ruta y ahora pasaba por la calle 9 de noviembre, una calle por la que nunca había pasado antes. Al principio intenté convencerme de que era mi cerebro buscando patrones donde no lo sabía, que simplemente estaba hiperconsciente de esos números por la obsesión con la foto. Pero la frecuencia era demasiado alta para ser solo casualidad. Una tarde estaba en el súper, haciendo mi compra de la semana, cuando algo me hizo voltear hacia el pasillo de las revistas. Había una revista de crucigramas abierta en el estante, y alguien había escrito con marcador negro en la portada: 1711. Los mismos números que había visto escritos en el piso de la fotografía. Me acerqué a revisar la revista y cuando la tomé, me di cuenta de que las páginas interiores estaban todas en blanco, excepto por una. En esa página había un mensaje escrito a mano con la misma letra que la portada: el reflejo no miente. Dejé caer la revista y salí del súper sin terminar mi compra. Sentía que las paredes se me venían encima y necesitaba aire fresco. La cosa se puso peor cuando empecé a notar cambios en las expresiones de la gente a mi alrededor. Mis compañeros de trabajo me miraban de una forma extraña, con esa misma tristeza que había visto en los ojos de mi abuela en la fotografía.
Cuando les preguntaba si pasaba algo, me decían que no, que todo estaba bien, pero sus caras decían lo contrario. Era como si todos supieran algo que yo no sabía, o como si me vieran de una forma distinta. Mi jefe me llamó a su oficina un día y me preguntó si me sentía bien, si necesitaba tomarme unos días libres. Le dije que estaba perfecto, pero él insistió en que me veía cansado, demacrado, como si no estuviera durmiendo bien. Y tenía razón. No había dormido una noche completa desde que descubrí lo del reflejo, pero lo que realmente me sacó de onda fue lo que pasó con los espejos. Empecé a evitarlos después de ver mi reflejo en la fotografía actuando por su cuenta. No quería arriesgarme a verlo hacer algo raro otra vez. Cubría el espejo de mi baño con una toalla antes de bañarme y bajaba la mirada cuando pasaba frente a ventanas o superficies reflectantes. Pero una noche, cuando me levanté para ir al baño a oscuras, me descuidé. Vi mi reflejo en el espejo del pasillo y casi me da un infarto. Mi reflejo no se estaba moviendo al mismo tiempo que yo. Había un retraso de medio segundo, como si estuviera imitándome en lugar de ser mi reflejo natural. Cuando levanté la mano, mi reflejo la levantó después. Cuando di un paso, mi reflejo esperó un instante antes de hacerlo. Y lo peor de todo es que mi reflejo me estaba mirando directamente a los ojos con una expresión que solo puedo describir como súplica, como si estuviera tratando de decirme algo urgente, pero no pudiera hablar. Llamé a mi abuela a la mañana siguiente. Necesitaba hablar con alguien de mi familia sobre lo que estaba pasando, y ella siempre había sido la más abierta a temas de lo paranormal. Le conté sobre la fotografía, sobre mi reflejo, sobre los números que aparecían en todas partes. Esperaba que me dijera que estaba loco, o que necesitaba descansar, pero en lugar de eso, se quedó callada por un largo rato. Cuando finalmente habló, su voz sonaba temblorosa y me dijo algo que nunca voy a olvidar. Me dijo que ella también había notado algo raro en esa foto desde el primer día, pero que no quiso decir nada para no asustarme. Me dijo que cuando vio la imagen, sintió lo mismo que sintió el día que murió mi abuelo. Una pesadez en el pecho y la certeza de que algo malo iba a pasar. Le pregunté si recordaba las fechas que estaban marcadas en el calendario de la foto. Me dijo que no había notado ningún calendario, pero que desde ese 23 de agosto había estado teniendo sueños extraños. Sueños donde me veía parado en un lugar oscuro rodeado de sombras, y yo le gritaba que corriera, que se alejara. Me preguntó qué fecha era, y cuando le dije que era 14 de noviembre, se quedó callada otra vez. Después me dijo en voz muy baja: «Entonces solo faltan 3 días». Le pregunté 3 días para qué, y ella simplemente me dijo que tuviera mucho cuidado, que no saliera de noche y que mantuviera las luces encendidas. Me dijo que los reflejos a veces ven el futuro antes que nosotros, y que si mi reflejo estaba asustado, era porque sabía lo que venía. Esa misma tarde recibí un mensaje de mi hermana. Me mandó una foto de su bebé jugando en la sala de su casa. En la foto, detrás del bebé, se alcanzaba a ver un pedazo del espejo de la entrada. Y en ese espejo, aunque mi hermana no estaba en el encuadre de la foto, se veía un reflejo borroso de alguien parado detrás de la cámara. Alguien con los brazos extendidos en posición defensiva. La misma posición que yo tenía en mi reflejo de la fotografía familiar. Le marqué de inmediato preguntándole quién más estaba en su casa cuando tomó esa foto. Me dijo que nadie, que estaba sola con su bebé. Le pedí que borrara la imagen y que no volviera a mirar ese espejo. Podía escuchar el miedo en su voz cuando me preguntó qué estaba pasando. No supe qué contestarle.
los números del calendario, las expresiones de tristeza en la gente, mi reflejo con retraso, los sueños de mi abuela, el reflejo en la casa de mi hermana. Todo estaba conectado y todo apuntaba a la misma fecha. 17 de noviembre. Solo 3 días. 3 días para descubrir qué era lo que mi reflejo había visto en esa fotografía. 3 días para prepararme para lo que fuera que estaba por venir. Porque una cosa estaba clara. Esa foto no solo había capturado un momento, había capturado un destino. Y ese destino estaba a punto de alcanzarme. Hoy es 14 de noviembre. Y mientras les cuento esta historia, mientras ustedes escuchan mi voz narrando todo lo que me ha pasado desde que vi esa fotografía, hay algo que no les he dicho hasta ahora. Algo que me tiene con las manos temblando mientras grabo esto. La fecha que la vidente me predijo hace 5 años. La fecha que estaba marcada en el calendario de la foto. La fecha que mi reflejo parece conocer y temer. No es una fecha del pasado. No es algo que ya sucedió y que puedo analizar con distancia. La fecha es el 17 de noviembre, dentro de exactamente 3 días a partir de ahora. 3 días, 72 horas, 1320 minutos. Ese es el tiempo que me queda hasta que llegue el momento que mi reflejo vio en esa fotografía. El momento en que algo va a pasar. Algo que hizo que esa versión de mí en el espejo pusiera esa cara de terror absoluto y levantara los brazos tratando de defenderse de la sombra que flotaba sobre todos nosotros en la sala. Y la parte más aterradora es que no tengo idea de qué va a suceder. Solo sé que sea lo que sea. Mi reflejo ya lo sabe. Mi reflejo ya lo vivió de alguna forma que no logro comprender. Después de hablar con mi abuela y de ver el reflejo extraño en la foto de mi hermana, intenté buscar respuestas en Internet. Busqué casos de personas que hubieran experimentado algo similar, que hubieran visto sus reflejos actuar de forma independiente, o que hubieran recibido advertencias a través de fotografías. Encontré historias de todo tipo, algunas claramente falsas, otras que sonaban demasiado reales, pero ninguna me daba una respuesta clara sobre qué hacer. Algunos decían que los reflejos eran portales a otras dimensiones, otros que eran manifestaciones de nuestro yo futuro tratando de advertirnos. Algunos más oscuros sugerían que eran entidades que tomaban nuestra forma para cruzar a nuestro mundo. Nada de eso me ayudaba. Solo me asustaba más. Anoche no pude dormir. Me quedé sentado en mi cama con todas las luces de la casa encendidas, mirando la fotografía una y otra vez. Trataba de encontrar algún detalle nuevo que me dijera exactamente qué iba a pasar, cómo podía evitarlo. Pero la foto solo me mostraba lo mismo. Mi reflejo aterrado, la sombra en el techo, las fechas marcadas, las expresiones tristes de mi familia. Era como ver el tráiler de una película de terror sabiendo que tú eres el protagonista y que el estreno es en 3 días. Pensé en quemar la foto, en destruir todos los espejos de mi casa, en irme lejos a donde nadie me conociera. Pero sabía que no servía de nada. No puedes huir de tu propio reflejo. No puedes escapar de algo que ya está marcado en el tiempo. Esta mañana fui a ver a mi mamá. Necesitaba estar con alguien de mi familia, aunque no pudiera contarles todo. Cuando llegué a su casa, ella estaba en la cocina y me recibió con un abrazo. Pero cuando me miró a los ojos, vi esa misma expresión que había visto en la foto de mi abuela. Esa tristeza profunda, esa mirada de alguien que sabe que algo malo va a pasar. Le pregunté directamente si había soñado algo raro últimamente. Se quedó callada un momento y después admitió que sí, que había tenido sueños donde yo estaba en peligro, pero que no quería decirme nada para no preocuparme. Le pedí que me dijera qué veía en sus sueños, y ella solo me dijo que me viera en un lugar oscuro,
que había algo arriba de mí, algo que no podía ver bien, pero que me asustaba. Los mismos elementos de la fotografía. Mi mamá me agarró las manos y me dijo que no saliera de noche estos días, que me quedara en casa con las puertas cerradas, que prendiera velas y rezara. No soy muy religioso, pero en ese momento acepté todo lo que me dijera. Me dio una medalla de San Miguel Arcángel y me pidió que la trajera puesta todo el tiempo. Me dijo que San Miguel protege contra las fuerzas oscuras y que si algo malo iba a pasar, él me iba a ayudar. Me puse la medalla y me quedé con ella el resto del día, hablando de cosas sin importancia, tratando de actuar como si todo fuera normal. Pero ambos sabíamos que no lo era. Ambos sentíamos que el tiempo se estaba acabando. Ahora estoy de vuelta en mi casa grabando esta historia para ustedes. ¿Por qué lo hago? Tal vez porque necesito que alguien más sepa lo que está pasando. Tal vez porque si algo me sucede el 17 de noviembre, quiero que haya un registro de todo esto. O tal vez simplemente porque contar la historia en voz alta hace que se sienta un poco menos aterradora, aunque sea solo por un momento. He cubierto todos los espejos de mi casa con sábanas. No quiero ver mi reflejo otra vez hasta que pase la fecha. Tengo todas las luces encendidas y la medalla puesta. He llamado a mi familia y a mis amigos solo para escuchar sus voces. No les he dicho que estoy asustado, pero creo que lo saben. 3 días. Eso es todo lo que queda. Y la pregunta que no deja de darme vueltas en la cabeza es: ¿se puede cambiar el futuro que ya fue visto? ¿O mi reflejo me mostró algo inevitable, algo que va a suceder sin importar lo que yo haga? La vidente me dijo hace 5 años que mi reflejo sabría antes que yo cuándo llegaría mi momento. ¿Se refería a mi muerte? ¿O a algo peor? No lo sé. Y esa incertidumbre es casi tan aterradora como saber la fecha exacta. Si están escuchando esto, si han llegado hasta el final de mi historia, les pido algo. Mírenlos bien a sus reflejos. Obsérvenlos con atención. Porque a veces los reflejos ven cosas que nosotros no podemos ver todavía. A veces nos muestran advertencias que debemos escuchar. Y si algún día notan que su reflejo está actuando diferente, que tiene una expresión que no corresponde a la que ustedes tienen, no lo ignoren. Investiguen. Busquen las señales. Porque el tiempo podría estar corriendo más rápido de lo que creen. Antes de terminar, si esta historia les ha dejado pensando, si sienten ese escalofrío en la espalda que solo las historias reales pueden provocar, suscríbanse al canal de Millennium Planet. Aquí seguiremos compartiendo los relatos más perturbadores que nos envían nuestros seguidores. Y créanme, hay muchas más historias ahí afuera que necesitan ser contadas. Activen la campanita para no perderse ninguna. Y si conocen a alguien que haya vivido algo paranormal, que nos escriba. Todas las historias merecen ser escuchadas. Yo voy a seguir aquí estos 3 días. Voy a mantener las luces encendidas y los espejos cubiertos. Voy a rezar aunque no sepa bien cómo hacerlo. Y voy a esperar a que llegue el 17 de noviembre para finalmente descubrir qué fue lo que mi reflejo vio en esa fotografía. Solo espero estar listo para enfrentarlo, sea lo que sea.